Hola, Dios los bendiga, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, vamos a iniciar el tema de hoy. Vamos a empezar una serie nueva. Vamos a comenzar una serie que se llama eh, Grandes Hombres, Grandes Ejemplos, Grandes Héroes, Grandes Ejemplos, perdón. Y esta serie vamos a ir viendo algunos personajes de la Biblia, unos conocidos, otros no conocidos. Y vamos a tratar de aprender algo de estos hombres, de estas mujeres que Dios usó de una manera muy hermosa, muy especial. Y pues vamos a aprender, vamos a enfocarnos. Le animo a tener un cuaderno ahí a la mano. Vamos a iniciar este tema, vamos a comenzar en este momento. Acompáñame a orar porque quiero empezar diligentemente. ¿Ok? Muy bien, oremos. Señor, muchas gracias, Señor, por esta oportunidad de estar aquí. Gracias por el privilegio de poder ver esta nueva serie donde vamos a poder aprender, Señor, acerca de actitudes, luchas, eh, bendiciones, triunfos que tuvieron estos hombres, estas mujeres tuyas, Señor, que tú usaste en la Biblia para inspirarnos, para guiarnos y también para no hacer lo que ellos hicieron y para poner en práctica lo que ellos hicieron. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a comenzar por el principio. ¿Qué le parece? Vamos a hablar de Abraham. El día de hoy vamos a hablar de Abraham. Casi todos conocemos bastante de Abraham, pero el día de hoy vamos a ver algunas cosas importantes de él. Para usted tal vez va a ser repaso, este, o tal vez no, no sé. Tal vez va a ser algo nuevo, pero vamos a tratar de ver este tema como si no supiera mucho de Abraham, ¿sale? No quiere decir que esté fingiendo y diga, wow, no, no. Me refiero a que trate de estar muy abierto en su corazón, en su entendimiento, ¿ok? Regularmente los días como hoy tenemos grupos vida. El día de hoy no vamos a tener grupo vida, solamente este estudio, ¿ok? Muy bien, le animo que antes de dormirse pueda repasar este tema que vamos a ver, ¿ok? Muy bien, vamos a ver Génesis capítulo 12. Abra su Biblia, por favor, allí con nosotros. Búsquelo en su Biblia, aunque aparece en la pantalla, búsquelo en su Biblia, ábralo para que pueda tener la referencia, pueda subrayar, pueda tener am, fresco lo que va leyendo. Se graba más cuando no nada más oímos, sino también cuando vemos y más cuando lo ve en su propia Biblia, ¿ok? Génesis 12, versos 1 al 9 dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti, estoy en el verso 2, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado y Lot se fue con él. Abraham tenía 65 años cuando salió de Harán. Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, y a toda la gente que había adquirido en Harán y todos los bienes que habían acumulado. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Siquem, donde se encuentra la encina sagrada de Moré. ¿Sí estoy bien? Sí. La encina sagrada de Moré. En aquella época los cananeos vivían en esa región. Allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, yo le daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham erigió un altar al Señor porque se le había aparecido. De allí se dirigió a la región montañosa que está al este de Betel, donde armó su campamento, teniendo a Betel al oeste y Jai al este. También en ese lugar erigió un altar al Señor e invocó su nombre. Después Abraham siguió su viaje por etapas hasta llegar a la región del Negev, es decir, a las afueras de la tierra prometida, justo allí donde lo envió el Señor. Qué interesante, ¿verdad? Es una lectura muy hermosa. Bueno, Abraham fue el descubridor del monoteísmo. O sea, en esa época las tribus alrededor, los seres humanos, tenían muchos dioses, tenían dioses de todo. ¿Por qué tenían dioses de todo? Adoraban al sol, a la luna, la tierra, el agua, las aves, diferentes ídolos basados en animales, etcétera. ¿Por qué?
Bueno, porque cuando el hombre fue creado con ese instinto, esa sed y ese conocimiento innato, o sea, natural, automático, para darse cuenta que hay un creador. O sea, hay una necesidad de tener un creador. Tal vez algunos dicen que no necesitan de un ser supremo, está bien, pero un día se van a dar cuenta que siempre lo necesitaron. Es diferente no reconocerlo, pero todo lo necesitamos. ¿Qué hace la diferencia? El tiempo nada más, ¿sí? Todos en algún momento se van a dar cuenta que necesitan a Dios. Entonces, cuando Dios llama a Abraham, había todo un politeísmo, eran que creían en muchos dioses, las civilizaciones que había en esa época, y estamos hablando como del 4000 antes de Cristo, más o menos, 3000 antes de Cristo, por allí. Abraham entendió que existe un solo Dios. Dios se le aparece, y Dios trata con él. Entonces, eso es muy increíble porque Dios empieza a mostrarse, a revelarse precisamente a Abraham. La revolución que Abraham hizo consistió no solamente en la negación del politeísmo, o sea, de muchos dioses, sino también se hizo amigo de Dios, del Todopoderoso. Él se dio cuenta y él explicó a su generación que Dios conocido en aquella época como Hashem. Hashem con H-A-S-H-A-M, Hashem. Es conocido como Todopoderoso, ¿sí? Era conocido Dios como el Todopoderoso, como el Señor, Adonai, que ninguna fuerza de la naturaleza está fuera de su control, ninguna. Y eso lo entendió Abraham. Entendió que Hashem, o sea, el Todopoderoso Dios, es invisible. El mayor descubrimiento de Abraham fue que ese Dios poderoso, ese Dios creador, lo amaba a él, lo ama a Abraham. Para comprender mejor la magnitud de la impresionante revolución de Abraham, tenemos que ver cómo se concebían los pueblos paganos y los ídolos. Por ejemplo, había dioses mitológicos, Abodá, Sará, ese era un dios mitológico, que no le importaba a la humanidad. Este era un dios, un ídolo que no tenía en cuenta a la humanidad. Los dioses paganos que poseían cuerpos de formas humanas, nacen, mueren, tienen deseos, tienen pasiones, como la mitología griega, se pelean entre ellos, hay hasta abusos, pleitos, son dioses muy enojones. Entonces, esos dioses no les regalaban nada a los hombres. Los hombres tenían que estarles rogando siempre y en cualquier momento los podían destruir. Ese era el concepto de Dios que se tenía en esa época. Entonces, cuando Dios se aparece a Abraham, cuando Dios se muestra y le dice, sal de tu tierra, no se imaginaba Abraham hasta dónde lo iba a llevar, pero Abraham empieza a conocer que hay un verdadero Dios, creador de todo, creador del cielo y la tierra, y empieza a palpar, a sentir, inclusive ve a Dios y alcanza, porque Dios se muestra a él. Y cuando se muestra a él, obviamente no se muestra en todo su esplendor y toda su gloria. Se muestra a él de una forma donde Abraham no sale lastimado. ¿Sí? Hay varios ejemplos en el Antiguo Testamento, porque nadie puede ver a Dios. Sí, pero Dios se muestra a Abraham y no le muestra toda su gloria y esplendor. Se cree que se presenta a él en la persona de Jesucristo, porque Jesucristo tiene algunas apariciones en el Antiguo Testamento también. Entonces, le dice, haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¡Wow! ¡Qué promesa! Esto es una revolución. Hashem, o el Todopoderoso Dios, se aparece a este hombre, Abraham, y no le pide nada a cambio. Le dice, sal de tu tierra, yo voy a hacer esto, así como ves lo que voy a hacer de tu descendencia. Voy a hacer esto, vas a ser una gran nación. Le promete muchas cosas. Los dioses de esa época, dioses entre comillas, no ofrecían nada. Pero ¿quién es este Dios que se aparece y le ofrece todo de repente? Y le muestra a Abraham todo un plan de las naciones, todo un plan increíble de lo que Dios va a hacer. ¿Por qué Dios se muestra a él
sino sin pedirle algo exactamente a cambio. ¿Por qué le quiere bendecir y multiplicar y hacer famoso su nombre? Ah, ¿Qué querrá que yo haga por él? Tal vez pensó Abraham. Mire, por cierto, Abraham, mire esto que vamos a poner aquí. Los 4 nombres de Abraham, el primero era Abram, que quiere decir padre enaltecido. Luego era conocido como el hebreo, ¿sí? Y luego también, punto número 3, era conocido como Abraham, que era padre de multitudes, ¿sí? Y número 4, otra manera como se le describía a Abraham era el amigo de Dios. Nada más y nada menos esos títulos. A un amigo Dios le da sus secretos. A un amigo Dios le muestra sus secretos. Pero luego Abraham tiene un enorme problema. Dentro de su vida, dentro de todo lo que él hizo, su esposa es secuestrada por un hombre muy poderoso en Egipto, el hombre más poderoso en Egipto. Al final rescata a Sara y ya de regreso a Israel, cuando la situación de Sara pasó, que terminó a un final feliz, Abraham se da cuenta que Dios lo estuvo protegiendo. Se dio cuenta que Abraham se lo pidió, perdón, Dios cuidó de Abraham y de Sara sin que ella lo hubiera pedido, sin que él lo hubiera pedido. Inclusive Abraham mintió en ese encuentro en Génesis, pero Dios cuidó de él. Dios cuidó de él. ¿Qué Dios en esa época era conocido como un Dios que cuidara a su gente? Ninguno. Los dioses no daban nada, los dioses paganos no daban, al contrario. Pedían sacrificar doncellas, hijas, hijos, ofrecían sus hijos recién nacidos en el fuego, ofrecían sacrificios de mujeres, etcétera, etcétera. Eran cultos muy lascivos, inclusive también donde había prostitución, eran cultos donde había sangre, asesinato, porque todo tenían que congraciarse con ese ídolo pagano que pedía cosas horribles. Pero ¿por qué este Dios fue tan diferente? Es un Dios que se interesaba por Abraham. Abraham debe de haberse hecho esta pregunta: ¿y por qué me estás dando todo esto a mí? ¿No se ha hecho usted esa pregunta alguna vez? ¿Y por qué yo me di cuenta que había un Dios? ¿Y por qué me di cuenta que lo necesitaba en mi corazón? ¿Por qué tengo vida eterna? O sea, ¿por qué yo? ¿Por qué no escogieron a alguien más? Yo podría hacer, no sé, cualquier cosa, cualquier oficio o estar en cualquier parte del planeta ahorita haciendo cualquier cosa. ¿Por qué creo en Dios? ¿Y por qué tengo esa plena confianza en Dios? ¿Por qué tengo vida eterna? ¿Por qué yo? Esa pregunta se la hizo Abraham seguramente. Ah, los pueblos paganos no tenían un Dios a quien llamaban creador. Ya no creían ellos en la creación, suponían que el universo lo habían creado esos dioses y que había estado desde siempre. Había muchos mitos paganos, había sucedido accidentalmente la creación del mundo. Como resultado de todo esto, había muchas guerras entre dioses. Eso era lo típico. En Grecia y mucho antes, en la época de Abraham, había también muchas guerras entre dioses. Pero Abraham descubre que Dios, el Todopoderoso, es el creador y que Él creó y nos dio la vida. Abraham se da cuenta de que Dios creador, Él es como un padre para Abraham. Se muestra como un padre. Entonces, todo ahora tenía sentido, porque siempre faltaba esa parte y Dios todavía no se había mostrado a la humanidad realmente. Bueno, ya se había mostrado anteriormente con el arca y todo esto, pero ya se muestra de una manera más directa, más específica. Y Abraham descubre cómo Dios lo bendice, lo ayuda, lo bendice, lo rescata, se interesa por él y no le pide nada a cambio. La lucha contra la idolatría que inició Abraham fue sin duda la más grande revolución en la historia del pensamiento humano. Fíjese esta frase: Abraham destruyó ídolos y enseñó al mundo que Hashem, o el Todopoderoso, el único Dios y verdadero Dios. Le mostró al mundo eso, al Todopoderoso. Nos, no,
Dios no tiene una imagen que tú la puedas hacer de yeso para adorarla, una forma específica. Claro que se humanó en la persona de Jesús, claro que sí, pero no, me refiero a que no había una imagen tal cual con los ojos así, o sea, no se le conocía realmente. Ah, no tenía rasgos humanos específicos ya conocidos por todos. La falsedad de la idolatría fue desenmascarada. Desenmascaró a los líderes paganos en esa época, pero el mayor descubrimiento de Abraham, fíjese muy bien, fue que se dio cuenta cómo ese Dios creador amaba a sus hijos. Ese fue el más grande descubrimiento de Abraham. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Les comenté que no iba a ser en sí una biografía específica, sino tratar de aprender qué fue lo que hicieron. Más que el personaje, qué hicieron, qué decisiones tomaron y cómo vivieron. Pienso que eso es lo que más interesa. Algunas personas se ponen a debatir como si Juan el Bautista de dónde usaba su ropa, si él hacía sus propias pieles. Eso no importa. Lo que importa es las decisiones espirituales que tomó Juan el Bautista. Igual con Abraham. Entonces, Abraham se conquistó a sí mismo. ¿No cree? Aquí está en la pantalla. Abraham se conquistó a sí mismo. Es lo primero que tenemos que aprender de Abraham. Él aprendió a conquistarse porque viviendo en una cultura así y que Dios te diga, mire, Génesis 12, 1 al 4, voy a leerlo, dice. Ya lo vimos, pero hay que repasarlo. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Wow. O sea, deja esto y avanza. Te voy a mostrar algo diferente. Eso es lo primero que hace Dios en nuestras vidas. Cuando recién llegamos a una iglesia y a conocer de Dios, no sabíamos qué iba a pasar de nuestras vidas, pero los que se dejaron que Dios les mostrara lo que venía, ellos son los que permanecen hasta hoy. Los que se desesperaron y dijeron, no, aquí no pasa gran cosa, es lo mismo, hasta pueden llegar a negar a Dios. Verso 2 dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre. Wow, qué interesante. No lo va a hacer famoso a él, va a ser famoso su nombre. Eh, en sí Abraham, lo que Dios va a hacer famoso sí es Abraham, pero la vida la vida de Abraham, la promesa de Abraham, dice, haré famoso tu nombre y serás una bendición. O sea, Dios estaba escogiendo a Abraham para hacer bendición, así como te escoge a ti y a mí. Dios nos escogió para hacer bendición para los demás. ¿Usted es bendición para los que le rodean? O sea, en la casa, ¿usted es bendición en su casa o es algo normal? ¿Es alguien normal o es bendición? O sea, quien convive contigo, cada vez que platica contigo, ¿sale bendecido o sale bendecida esa persona? ¿Sí o no? Dios le dijo, mira, yo quiero que te voy a enseñar cómo seas una bendición para los demás. Qué interesante, ¿verdad? Muchos vemos este texto y mucha gente lo ve y dice, bueno, sí, Dios me va a bendecir y va a ser famoso mi nombre. Sí, esa es la promesa, pero la premisa es, quiero que seas una bendición. Quiero que tú bendigas a toda la gente. Número 3, verso 3 dice, bendeciré a los que te bendigan. Va acompañado de eso. Y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Sabe qué me ha llamado la atención? Y esto me lo han dicho ya varias personas. Dice, ¿por qué me pasa que llego a un lugar, llegamos a comer, por ejemplo, y oramos por la comida, y al ratito empieza a llegar gente? Ya cuando menos piensa está lleno. Pues no sé si fuiste el primero, pero a mí me ha pasado muchas veces. Está un lugar solo y llegas y de repente empieza a llegar más gente. Eso está interesante, no sé si es porque seamos bendición. La verdad yo no creo que seamos tan especiales para eso, ¿verdad? Pero está interesante. Pudiera ser, no sé. Verso 4. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado. O sea, nuestro problema es que Dios nos dice algo por hacer y nosotros batallamos para poner en práctica todo eso. Es como si está viendo un terremoto o viene
un carro directo a chocar o empieza, no sé, algo, y tú le dices a tu hijo, por favor, regrésate a tu cuarto y métete al closet rápido. Y le dices de una manera muy alterado, y tu hijo en lugar de hacerlo dice, ¿por qué o qué? O sea, si te dicen de esa manera, pues haz caso a la primera. El hecho de decir, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y luego no nada más dice eso, se acerca donde estás tú a ver qué pasó. Eso es nuestro instinto y muchas veces eso es lo que define la vida o la muerte. Algo que tuvo que conquistar Abraham, ¿sabe qué fue? Su propia voluntad. Eso es una de las más grandes enseñanzas en la vida de Abraham desde mi punto de vista. Me impacta mucho cómo Dios, si algo había fuerte en esa época, era la familia. O sea, lo que sostenía en esa época todo era, tu familia era todo para ti. No había la globalización como hay ahorita, no había nada de esto. Tu familia era como tu clan, o sea, pertenecías tanto a tu familia, a tu clan, tu descendencia, que cada clan, cada familia vivían aislados de los demás. Sí tenían relación, pero cada quien iba haciendo su clan, sus viviendas, y conforme iba creciendo esa familia, los hijos se iban casando y vivían allí cerquita. O sea, así se iba haciendo alguna ciudad, por así decirlo. Entonces, la familia era algo muy importante. Y para Abraham, por su personalidad, él es tipo social. O sea, el ser tipo social, una persona que es tipo social, o sea, que es así como que su familia es lo que más le importa, es así como, pues esto es lo que voy a hacer, o esto es lo que aquí voy a estar siempre, etcétera, etcétera. Entonces, hagan de cuenta que cuando a Dios le manda a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, pues no sabemos cómo se sintió Abraham en ese punto. ¿Sí me estoy explicando? O sea, no sabemos por qué pasó eso, pero hay una cosa que sí sabemos. Abraham es una persona muy enfocada en la familia, pero muy enfocada en la familia. Y Dios trata con él para fortalecer esa área. Pero él quería fortalecerla no en la familia que él tenía, sino una familia mejor. No estoy diciendo y no enseña Dios que dejes a tu familia actual. Claro que no. Pero siempre la familia espiritual se puede llegar a convertir en algo inclusive tan fuerte como tu familia carnal o en algunos casos hasta algo más fuerte. ¿Por qué? Porque en la iglesia vas conociendo personas que tienen un mismo propósito que tú. Si una familia se reúne en Navidad y quieres que tu familia de sangre piensen igual que tú eres cristiano y nadie más es cristiano, pues es muy complicado convivir con ellos. Cada quien vive y decide y piensa como cada quien quiere. Pero una reunión con la gente de la iglesia que están en un mismo propósito, todos juntos, se llega a convertir en una familia también. Eso es increíble. Entonces, el verso 4 me impacta mucho porque dice, Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado. O sea, lo primero que Abraham tuvo que conquistar es conquistarse a sí mismo, porque no puedes hacer la voluntad de Dios sin conquistarte a ti mismo. Tu más grande conquista eres tú mismo. Tu necedad tal vez, tus miedos, tu miedo de perder algo. Dios a Abraham le dice, te ofrezco esto, pero necesitas dejar esto. Ahora, ¿por qué le pide que deje eso? Porque Dios tenía un plan para ubicar la tierra prometida justo en el centro de la tierra, Medio Oriente. O sea, Dios quería colocar allí donde está Jerusalén actualmente, tenía una estrategia de misión hacia los hombres específicamente en ese sector. Abraham no estaba en el centro donde Dios quería. Cuando ves en el libro de Hechos que reciben el bautismo del Espíritu Santo, hay una reunión donde van personas de todas partes de la tierra. Hasta ahorita Jerusalén es uno de los lugares más importantes del mundo. Van personas de todos los países del mundo. O sea, el turismo en Israel es impresionante hasta la fecha. Y así estaba en aquella época. Por algo iban a Israel, por intercambio de mercancías. O sea, Israel tiene una zona geográfica muy importante.
de las más importantes del planeta. Entonces, Dios decide que ahí va a ser el centro, en esa zona. Por eso le dice que tiene que salir. O sea, voy a hacer esto en tu vida, pero tienes que adaptarte a mí, Abraham. ¿Quieres? No pudo jugar a Abraham con eso y decirle, bueno, mira, te sigo, pero vamos a hacerlo acá. No, no. Dios es el que tiene el plan, tú no tienes el plan. A veces queremos intercambiar los planes con Dios, no, no, o alterar los planes de Dios, no. Dios tiene sus planes. Por eso digo que Abraham lo que hizo fue conquistarse a sí mismo. Es lo primero que aprendes de la vida de Abraham. Él tuvo que dejar su tierra, sus parientes, y no se puso a preguntar por qué. Dice la Biblia que él lo hizo. Él tuvo que dejar lo que conocía. El cristiano que tiene conquistada su propia voluntad agrada a Dios. ¿Sí me explico? O sea, Dios hace su voluntad en la vida de las personas que dejan su voluntad a Dios. No hay que estarle diciendo, Dios no tiene que estarle diciendo a esa persona, ándale, mira y mira. No, es una persona que sabe obedecer y escuchar a Dios. Voluntariamente hacen lo que Dios quiere. Abraham tuvo que conquistar su propia alma para creerle a Dios. O sea, tuvo que dejar a un lado todo aquello que le impedía creer, porque todos tenemos dudas para creer en ciertas cosas. Tuvo que dejar todo eso, tuvo que cambiar su pensamiento. Y luego Dios le promete un hijo, tenía una esposa. Para empezar, su historia ya él tiene más de 65 años. Así empieza la vida de Abraham. No conocemos anteriormente nada. La Biblia no menciona nada. Aparece en escena a más de 65 años de edad. Qué interesante, ¿verdad? Así es que cuando alguien dice, no, yo ya estoy muy grande por ya mi vida. No, Abraham empezó a los 65 años. Entonces, por favor, quite la idea de que ya está muy grande. Su esposa ya estaba viejita. A pesar de eso, también le creyó a Dios y Dios obró. ¿Sí? Ahora vamos a ver los errores en la fe de Abraham. ¿Cuáles errores tuvo? Bueno, en la situación, Dios le prometió un hijo, no llegaba ese hijo porque había esterilidad en Sara. Entonces Sara le dice, bueno, ¿por qué no hacemos el plan B? ¿Por qué no te acuestas o tienes relaciones con Agar, la esclava que trabaja con nosotros? Y Abraham, muy obediente, dijo, fíjate que sí, fíjate que sí. Y le hace caso. Entonces, Dios le había prometido un hijo, pero por su impaciencia, tomó la decisión equivocada. Le quiso ayudar a Dios. Y esto es bien familiar con todos. En los últimos meses, ¿qué decisiones ha tomado usted para ayudarle a Dios? O sea, que Dios no hizo nada. Usted dijo, no, pues en lo que Dios hace eso, mejor voy a hacer un plan B. A veces hacemos eso, pero Abraham quiso tener un plan para que hubiera un heredero, ¿sí? Su primogénito. Y pasaron dos cosas, ¿sí? Sígame aquí en la pantalla. En primer lugar, surgió un conflicto entre Sara y Agar. Pues claro, o sea, Agar tomaba la actitud de, yo pude darle un hijo a Abraham y tú no. Y Sara se sentía muy mal, pero Sara era la esposa de Abraham, primera. Segundo lugar, el conflicto entre Ismael e Isaac. Los descendientes de Ismael terminaron siendo enemigos acérrimos del pueblo judío, como lo podemos ver en todo el Antiguo Testamento, los filisteos, todos ellos. Entonces, hasta el día de hoy es el conflicto entre Israel y sus vecinos árabes. Los odian, así, los odian. Todos alrededor. No podemos cumplir, atención, no podemos cumplir la voluntad de Dios en nuestra propia fuerza. Nuestros esfuerzos terminan creando más problemas de los que pueden resolver. ¿Me deja decir eso otra vez? Un principio bíblico en la vida de Abraham es aprendido de sus errores. No podemos cumplir la voluntad de Dios en nuestra propia fuerza. Nuestros esfuerzos van a terminar creando más problemas de los que podemos resolver. En lugar de resolver problemas, vamos a crear más problemas. Siempre que una persona se aparta de Dios, se enoja, se desanima, lo que sea, empiezan a elevarse todo tipo de problemas. ¿Por qué? Porque la persona empieza a solucionar las cosas a su manera y ya no está guiándose en Dios, ¿sí?
Otra cosa que aprendemos de Abraham es la fe no es hereditaria. Qué interesante, ¿verdad? He visto a muchos padres de familia que le dicen, y muchos, que le dicen a sus hijos tienen 7, 8, 9 años o 10 años, no sé, y el niño o la niña pues viene porque lo has traído a la iglesia. Pero siempre el papá o la mamá le dicen, acuérdate que tú eres cristiano, mijo. Acuérdate que tú ya eres hijo de Dios. Acuérdate que tú esto y lo otro. Y sí, es correcto decirle eso por un lado, pero también hay que averiguar si el niño lo que ha hecho, o sea, a un niño de 5 años si le dices, ¿quieres recibir a Jesús en tu corazón? Ah, pues sí, mami, yo quiero. Y va a hacer la oración contigo. Y va a orar porque es lo que le estás enseñando. Pero tienes que ver si es consistente eso en el niño. Tienes que ver en la primaria, en la secundaria. Tienes que ver cómo va evolucionando. Hay papás que ya están en tercero de secundaria sus hijos, ya sus hijos andan por otro lado, ya van a la iglesia a fuerzas y no dan un solo fruto de cristianismo. Y los papás todavía le siguen diciendo, acuérdate que tú eres cristiano, mijo. En mi, ¿cómo diríamos? Lo que yo he visto es que los papás les dan un mensaje equivocado a los hijos. No digo a todos, a algunos papás por el hecho de querer asegurarse que son cristianos, les dicen, es que acuérdate que tú eres cristiano, tú amas a Dios, tú eres... Hay papás que me han dicho, es que mi hijo es temeroso de Dios, él ama a Dios profundamente. Digo, ok, sí, es que como no lo he visto en la iglesia en 3 meses, y como cuando viene, pues tiene una actitud de, me trajeron a fuerzas. Digo, ¿por qué dices que ama a Dios? Dice, porque de niño él entregó su vida a Cristo. Sí, pero la conversión de un niño, escuche bien, la conversión de un niño no puedes asegurarte tú de que a los 5 años que recibió a Cristo ya por toda la vida. No, tienes que ver hasta que vaya siendo ya mayor de edad. No digo que no es salvo, no, no, pero tiene que ser consecuente su decisión con su estilo de vida más adelante. Si el niño en primero de secundaria o en prepa ya no quiere saber nada, ok, lo hizo porque te estaba escuchando en esa época. Por eso es importante, sígame todo el mundo, es importante enseñarles, pero luego darles ejemplo durante su niñez para que vean que hay congruencia lo que le enseñas con lo que tú estás viviendo. Eso facilita más, no todo, pero facilita mucho más el que el niño diga, ah, pues sí fueron congruentes las enseñanzas de mi papá con la vida que ellos llevaron. Ok, entonces sí, yo necesito a Dios y un día se va a arrepentir ya con una decisión propia, ya con una convicción del mundo, ya conoció el bien, ya conoció cómo viven los chavos de su edad, ya unos se van a antros y él ahí ya va a decidir. De niño no tiene que decidir muchas cosas. El niño a los 6 años no puede tomar decisiones muy importantes. ¿Sí me explico? Puede ser malo el niño, puede tener maldad en su corazón. Pero no puede tomar decisiones como me voy de la casa o no quiero ir a la iglesia. No, va a venir a la iglesia porque tú lo vas a traer. ¿Sí me explico? Entonces, la fe no es hereditaria. Otra cosa que aprendemos en la vida de Abraham es justo esto, que no es hereditaria. Sí, puede anotarlo por ahí, en Mateo 3:9 y Lucas 3:8. Mateo 3:9, Lucas 3:8 y Juan 8:39. Vemos que no es suficiente con ser descendiente físico de Abraham para ser salvo. Es lo que decían los judíos. Somos descendientes de Abraham. Jesús los detiene y les dice, no, eso no es suficiente. Ustedes no hacen los frutos de Abraham. Entonces, nacer en un hogar cristiano no basta para ser cristiano. El problema es que los papás crean confusión en los hijos. Eh, Les tienen que presentar el plan de salvación en cuanto puedan, pero yo pienso que cada año tienen que ir hablando más del tema, que el niño conozca lo que implica, las implicaciones de todo eso. Por ejemplo, mis hijas siempre aceptaron a Jesús, siempre oraban desde niñas, crecieron en la iglesia, desde chiquitas cantaban y todo eso. Pero si usted platica con ellas van a decir más o menos algo así. Sí, pues siempre estuve en la iglesia y todo así, pero hubo un retiro donde ahí me di cuenta que yo necesitaba a Jesucristo. Pues que no le enseñamos nada. Sí, le enseñamos todo lo que pudimos, pero necesitaban su encuentro personal. Entonces, la aplicación aquí de la vida de Abraham es que no entras en comunión con Dios por la comunión de otra persona, por la vida de fe de otra persona, es por tu propia experiencia. Entonces, como papá, usted tiene que asegurarse, tenemos que asegurarnos que nuestros hijos tengan un encuentro personal con Dios.
repito, afecta mucho que un papá le diga, es que usted es cristiano, pero ¿por qué dice eso? Pues porque recibió a Cristo una vez, sí, pero hay que aprender a analizarlo. Hay mucha gente que recibe a Cristo porque, pues, ¿quién va a negar a Cristo? ¿Tú recibes a Cristo? ¿Sí? ¿O lo niegas? Casi nadie te va a decir, ah, no, yo lo niego. Es rara la persona que te dice eso. Entonces, una mamá me tocó ver que decía, ¿usted recibe a Cristo, no, mija? Ah, sí, mamá, claro que sí. Pero eso no es el plan de salvación. Tienes que hablarle del arrepentimiento, de poner a Jesús en el centro de tu vida, etcétera, etcétera. Entonces los papás a veces presentan un plan evangelístico muy confuso, muy diluido, muy equivocado. Pero no le vas a decir a un niño, mira, mijo, está el infierno y está el cielo. Si haces tu voluntad, si el señorío no lo entiendes, que Jesús es tu Señor, el que manda en tu vida, no, a un niño de 5 años no le vas a enseñar eso, no lo va a entender. Es paulatino, se tiene que llevar un proceso poco a poco, ¿sale? Y Abraham es conocido también como el padre de la fe, ¿sí? Aquí está, el padre de la fe. El apóstol Santiago usa la vida de Abraham como una ilustración de que la fe sin obras es muerta. Mire Santiago 2:21, lo que dice. ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice, le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, a una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe. O sea, muchas personas piensan que es solamente por la fe, porque a Abraham se le conoce como el padre de la fe, porque Abraham le creyó a Dios y le fue tomado como si ya lo hubiera hecho. Así es la salvación. Pero también, si ya eres, entonces la salvación es por fe, pero si ya eres salvo, tienes que demostrar, las obras, la manera de vivir de una persona es lo que va a demostrar. Por ejemplo, un hombre o una mujer que se dicen salvos y lastiman mucho con su manera de ser o de hablar, pues sí, tal vez por la fe fueron salvos, sí lo entiendo y la Biblia lo dice. Pero si tu manera de vivir, si tu manera de hablar no es congruente con la fe que dices tener, entonces no hay salvación tal vez. ¿Por qué? Porque la fe se junta con las obras. Las obras demuestran la fe que tú tienes. El ejemplo que se usa es la historia de Abraham e Isaac en el monte Moria. Una simple aprobación de verdades del Evangelio no es suficientemente para ser salvo. No por decir, sí, apruebo lo que dice el Evangelio. No, no, la fe tiene que ser probada, tiene que demostrarse que eres salvo. La fe debe traducirse en buenas obras. Dios le dice, entrégame a tu hijo. No, no lo voy a hacer. Pero Abraham sabía, luego vemos en el Nuevo Testamento, que Abraham levanta el cuchillo para sacrificar a su hijo Isaac. Pues ya prepararon todo, llevaban leña y todo, y el niño le pregunta, papá, llevamos todo para un sacrificio, pero ¿y el animalito cuál es? Y Abraham le dice, Dios nos va a proveer allá arriba. El niño no sabía que él iba a hacer el sacrificio. Imagínate amarrar a tu hijo y estar dispuesto a ofrecérselo a Dios en sacrificio. Ahora, eso era algo a veces muy común dentro de los dioses paganos. Pero cuando lo va a hacer así, Dios lo detiene. Dios no iba a permitir que eso pasara. Y en eso aparece un carnero atorado de los cuernos y ya ese fue el sacrificio que se ofreció. Ahora, ¿por qué pasó esto? Bueno, Dios tenía que probar la fe de Abraham. Y Dios le dice, ahora creo, ahora sé, Abraham, que tú me vas a obedecer en todo. La fe fue suficiente para justificar a Abraham. Ahora, vemos en el Nuevo Testamento que dice la Biblia que Abraham sabía que Dios tenía poder para resucitar a su hijo. Si no, no hubiera estado. O sea, él sabía a quién conocía. ¿Me estoy explicando? Abraham fue justificado por su fe y su fe se demostró por sus obras. Eso es, en mi opinión, una de las más grandes enseñanzas de la vida, de la biografía de Abraham, que amarra las dos cosas. Yo crecí en un cristianismo a los 20 años de edad, llegué a un cristianismo donde era la fe, y es por la fe que eres salvo, pero las obras no eran tan importantes. Y los fariseos
se enfocaban en las obras, pero no se enfocaban en la fe. Así es que no se puede ambas, perdón, no se puede una de las dos, tienen que ser ambas, la fe y las obras. Entonces, en el análisis final podemos ver en esto que ah, hay muchas verdades muy hermosas de la vida cristiana en la vida de Abraham. De los millones de personas en la tierra, Dios llamó a Abraham para ser objeto de sus bendiciones. Dios usó a Abraham para desempeñar un papel central en la redención de la humanidad. Abraham es un ejemplo de la fe, de la esperanza en las promesas de Dios. Le invito a leer Hebreos 11, versos 8 y 10. Hebreos 11, versos 8 y 10. Léalo en casa ahorita antes de dormir. Nuestras vidas deben de vivirse también para que cuando lleguemos al final de nuestros días puedan ver nuestra fe los que nos rodean y puedan inspirarse en nosotros. Nuestra fe pueda permanecer como un legado que dejamos a los que nos rodean. ¿No cree usted? Bueno, esto es lo que yo quería compartir de la biografía o de la vida de Abraham. ¿Sí? Podría dar muchos datos de él y la historia cronológica de su vida, pero eso ya lo hemos hablado. Yo quería más bien sacar principios que nos ayudan actualmente. ¿Ok? Muy bien. Pues vamos a orar. ¿Qué les parece? ¿Sí? Señor, muchas gracias por la vida de tu siervo Abraham. Gracias por su vida. Gracias porque es un hombre como nosotros, pero tomó decisiones muy importantes. Decidió vivir para ti, decidió conquistarse a sí mismo, decidió poner su fe plenamente en ti, decidió aprender de ti, decidió negar su voluntad y abrazar tu voluntad. Señor, gracias, gracias por permitirnos ver en la Biblia la vida de este hombre. Enséñanos más de él. Enséñanos en el Génesis, Señor, donde aparece su historia. Enséñanos más de Abraham. Enséñanos más de su vida, Padre, por favor. En el nombre de Jesús te pedimos que hables a nuestro corazón. Te pedimos que en esta semana sigas hablando y tratando con nosotros. Enséñanos a dejar una fe que se lleva bien con nuestras obras. Perdónanos, Señor, cuando nuestra fe no va de acuerdo a nuestras obras. Por favor, perdónanos y ayúdanos a cuidar y reconsiderar la manera como pensamos, la forma de hablar y la manera de actuar. Ayúdanos, por favor, porque los años están corriendo, Señor. Los años están corriendo y la vida está avanzando. Y cada día dejamos un legado o no dejamos nada. Ayúdanos a poder deleitarnos en cómo tú trataste con la vida de Abraham, porque muchas cosas que le has pedido a él, nos las has pedido a nosotros, solo que en diferente situación. Pero el principio es exactamente el mismo: confiar plenamente en ti. Te damos muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Por favor, bendice. Queremos orar también en este momento por los diezmos, por las ofrendas. Señor, bendice por favor los diezmos, las ofrendas. Multiplica a las personas del Ministerio de Finanzas. Bendice, Señor, estos ingresos, este dinero que todos damos con gusto. En el nombre de Jesús, Señor, también queremos pedirte de una manera especial por la vida de Belinda Ramírez. Nos unimos para pedirte por ella, para que tú la cubras, la guardes, la protejas y que hagas tu perfecta voluntad en su vida, Señor. Guárdala. Tiene necesidades en su trabajo. Oramos para que le des la gracia que necesita delante de sus compañeros de trabajo. Haz un milagro, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Amén. Amén. Bueno, hemos llegado al final de esta transmisión. Dios los bendiga, los amamos y gracias por haberse conectado hoy con nosotros. El próximo miércoles seguimos con otro tema muy interesante, con otra persona, otro grande héroe de la Biblia. ¿Ok? Bueno, Dios los bendiga, un abrazo, hasta luego.